En un mundo donde Voldemort triunfó durante la Primera Guerra Mágica, la historia del mundo mágico y muggle se transformó en una pesadilla perpetua. Su victoria marcó el comienzo de una nueva era de oscuridad, en la que el terror y la opresión se convirtieron en el estado natural de la existencia. Al derrotar a la Orden del Fénix y someter al Ministerio de Magia, Voldemort consolidó su poder mediante un gobierno autocrático liderado por magos tenebrosos y sus leales mortífagos. Hogwarts, una vez un refugio para la educación y la esperanza, fue transformado en un bastión de adoctrinamiento donde los niños aprendían a temer y obedecer. Los Muggles, considerados inferiores y una amenaza para la supremacía mágica, fueron esclavizados o exterminados en masa. Las grandes ciudades Muggles quedaron en ruinas, envueltas en un velo de magia oscura que las aislaba del resto del mundo. Los pocos Muggles que sobrevivieron vivían en pequeñas comunidades clandestinas, siempre en movimiento, tratando de evitar a los cazadores mágicos enviados por el régimen de Voldemort. Los nacidos de Muggles también enfrentaron un destino sombrío, ya que se les consideraba traidores a la sangre y eran perseguidos sin piedad. Harry Potter, el niño que alguna vez estuvo destinado a derrotar a Voldemort, nunca tuvo la oportunidad de convertirse en el elegido. Tras el ataque a sus padres, Voldemort logró matarlo cuando apenas era un bebé. Lily y James Potter murieron tratando de protegerlo, pero sin el sacrificio que otorgó a Harry la protección de su madre, la maldición mortal de Voldemort encontró su objetivo. La Resistencia perdió gran parte de su moral con la caída de los Potter, y los pocos que sobrevivieron fueron cazados uno por uno. Con el paso del tiempo, el mundo mágico se dividió en castas. Los magos y brujas de sangre pura ocupaban las posiciones de privilegio, mientras que los mestizos eran tolerados solo si demostraban lealtad absoluta al régimen. Los Skibs, considerados una vergüenza para las familias mágicas, eran enviados a campos de trabajo o directamente ejecutados. El nuevo orden se basaba en el miedo y la obediencia. Incluso dentro de la élite de los mortífagos, el temor hacia Voldemort era omnipresente, ya que la traición o el fracaso eran castigados con una muerte lenta y dolorosa. La magia oscura impregnaba todos los aspectos de la sociedad. Las calles de Londres mágica estaban patrulladas por dementores y criaturas oscuras que obedecían solo a los órdenes de los mortífagos. Las viejas tradiciones mágicas fueron reemplazadas por ritos oscuros que glorificaban a Voldemort como un semidios. La gente común vivía con el corazón en un puño, temiendo una visita inesperada de los órganos de control del gobierno. Cualquier acto de desobediencia, por pequeño que fuera, resultaba en la desaparición de familias enteras. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, algunos se atrevieron a soñar con la libertad. Pequeños grupos de resistencia surgieron en las sombras, liderados por magos y brujas que una vez formaron parte de la Orden del Fénix o que habían perdido todo bajo el régimen de Voldemort. Hermione Granger, una joven brillante y nacida de Muggles que logró escapar de los campamentos de exterminio, se convirtió en una de las líderes más destacadas de la Resistencia. Junto a Neville Longbottom, quien había sobrevivido al brutal asesinato de sus padres, trabajaron incansablemente para recuperar artefactos mágicos y reunir aliados. La tarea era monumental, pero su mayor esperanza residía en los rumores de que algunos de los Horrocruxes de Voldemort habían sido localizados. Estos objetos, que contenían fragmentos de su alma, eran la clave para derrotarlo. Hermione y Neville dedicaron años a rastrear pistas y descifrar códigos antiguos, mientras intentaban mantenerse un paso adelante de los mortífagos. Cada pequeña victoria venía con un alto costo, pero también inspiraba a otros a unirse a su causa. El último enfrentamiento llegó en un momento de desesperación y esperanza. La Resistencia había logrado debilitar a Voldemort al destruir la mayoría de sus Horrocruxes, pero sus fuerzas eran limitadas. En una batalla final en las ruinas de Hogwarts, el lugar que alguna vez simbolizó la esperanza y el aprendizaje, los rebeldes se enfrentaron al régimen de Voldemort en un intento desesperado por liberar al mundo de su yugo. Aunque las probabilidades estaban en su contra, el espíritu indomable de aquellos que luchaban por la libertad demostró ser una fuerza poderosa. La historia no siempre está escrita por los vencedores. En este caso, la caída de Voldemort marcó el comienzo de un largo y doloroso proceso de reconstrucción. Pero la victoria no llegó sin sacrificios.
Muchos de los héroes que llevaron la lucha hasta el final no vivieron para ver el amanecer de una nueva era. Su legado, sin embargo, perduró, recordando al mundo mágico que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay luz para quienes se atreven a buscarla.